Departamento de Cultura de ATE hacemos este espacio con mucho cariño, con muchas ganas de encontrarnos todos los martes a charlar acerca de las pelis, que es en realidad lo que más nos gusta, porque cierto es que tener esa dosis de cine cuidada, especialmente elegida, es bueno, pero el asunto se juega acá cuando nos encontramos y la película sirve como para traccionar ideas, para compartir eh, experiencias alrededor del cine. Un poco tratando de, bueno, si bien ahora ya las salas están abiertas, aunque bueno, es un poco, ¿no? Yo lo vivo de una forma extraña esto de, ¿no? Siento todavía cierto vértigo a la hora de compartir espacios, así que eso de compartir, nada, es medio como entrar rápido, irte rápido, así que quizás un espacio como este, en donde podamos charlar tranquilamente, todavía la presencialidad no nos ofrece. Así que acá estamos. Y aparte, bueno, esto, el placer de compartir este espacio con gente que está en otras provincias, incluso en otros países, como nos han hecho saber a veces. Así que bueno, un placer. 80 años del Ciudadano y nos daba vértigo no referirnos al tema. Es como, bueno, no es cualquier cosa, ¿no? Digamos, recuerdo, y quizás ustedes también, lo que sentí la primera vez en verla. Quizás, digo, no toda experiencia con el Ciudadano es igual. En mí generó muy fuerte repercusión porque no llegué de casualidad, sino que hubo una persona que me dijo, tenés que ver esto, me dispuse a verlo y bueno, fue algo bastante conmovedor, eh, sobre todo por el prejuicio que hace muchísimos años, digamos, cuando me inicié en esto que es la cinefilia, uno puede llegar a tener acerca de una película de 1941 cuando uno es un pibe. Y encontrarte, nada, esta extravagancia, esta ambigüedad, bueno, este carnaval de sensaciones y esta utilización de la cámara tan maravillosa, ¿no? Así que bueno, cierto es que cuando uno empieza a ver más películas y de repente pone en diálogo esta película con las películas que se iban estrenando durante esos años, bueno, confirma uno que estaba ante una película muy peculiar, ¿no? Porque es de alguna manera un peñón de modernidad en un momento en el cual el clasicismo estaba en boga y todavía tenía mucho para dar. Eh, Así que bueno, será así que, bueno, muchos no la pasarán de largo y tendrán que volver atrás, poner marcha atrás y decir, no, para. Acá había algo interesante que hay que analizar, hay que tener en cuenta. No por ahí por el uso de determinada técnica en particular, que siempre podemos de repente ver algún antecedente, pero ciertamente la conjugación de todos esos recursos puestos en relación dieron como resultado una película sumamente singular y no por nada están en el top de los rankings de las mejores películas de todas las épocas, aunque bueno, es tremendamente caprichoso todos esos rankings, cierto es que algo dice, no tanta atención acerca de esta película. Pero el tema era, bueno, a ver qué nos pasa con esta película 80 años después. No solo volver a ella, sino decir, bueno, a ver, actualicemos, veamos, digamos, si se ha oxidado o no, o qué nos pasa ahora a nosotros al volver a esta película. Y entonces, bueno, para volver a Wells, volver también a una persona que lo conoce muchísimo, que lo ha estudiado, que lo ha visto mucho, que lo enseña de mil maravillas, como es Paula Vázquez Prieto, a quien agradezco que vuelva. Y recién te decíamos, ¿no? Es la primera invitada que vuelve tiene una segunda ronda en el Leopoldo Cine Club. Nos visitó en el 2020 y ahora el 2021 vuelve a hacerlo. Hola, Pau. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Un placer volver a participar de este espacio. Un beso grande para todos. Y sí, es todo un desafío volver a ver El Ciudadano 80 años después y pensar eso, cuál fue la experiencia de verla por primera vez. Uno entiende un poco el desconcierto en el momento de su estreno. Y bueno, también hoy a la distancia uno está en otro lugar a la hora de pensar una película no solamente canonizada, que es un poco lo que pasó en los 50, sino después discutida y vuelta de alguna manera a revitalizar. Me parece que El Ciudadano ha transitado todas esas etapas. Tal cual. Bueno, de hecho, el último encuentro estuvimos hablando con Juan Villegas acerca de una persona que se vio motivada y lanzada a hacer cine a partir de lo que le generó El Ciudadano, como fue Bogdanovich. Acá justo tenía, ¿dónde lo tengo? Ahí, por ahí anda el libro
de Bogdanovich, El Bodoque, acerca de Wells, y, y justamente esto, ¿no? Digamos, la analogía de dos personas que, bueno, vieron iniciarse su carrera de una forma abrupta y luego sentir, quizás empujados también por lo que se decía, de que todo el recorrido era en pendiente, ¿no? En un lento declive. Algo de esto también seguramente vamos a poder charlar, porque bueno, Paula obviamente no solo conoce mucho acerca del Ciudadano, sino también el resto de la filmografía de Wells. Pero bueno, un poco para comenzar a charlar, sabiendo ustedes que en un ratito ya vamos a poder abrir la lista de oradores y compartir lo que nos ha pasado con esta película. Eh, bueno, antes de empezar a ver qué es lo que nos ocurre hoy, bueno, tratar de identificar cuáles son aquellos elementos que hicieron que esta película sea en principio incomprendida y luego, como decías vos, canonizada, ¿no? Algunos elementos se los conoce, que tiene que ver con, ¿no? la profundidad de campo, digamos, la fragmentación narrativa, elipsis y flashback utilizados de forma magistral, pero la cantidad de recursos se despliega, que van mucho más allá, e incluso creo que cada uno de los elementos que conforman la modernidad en el cine está representado en esta película. Sí, tal cual. Sí, sí, en general los aspectos formales han sido los que con el correr de los años han sido rescatados en general como la valía fundamental de la película. No tanto la invención, que yo creo incluso que Wells no inventa demasiados procedimientos, sino que lo que hace es recogerlos y resignificarlos. Digo, un montón de aspectos, por ejemplo, el uso de los techos, que es algo de lo que se ha hablado en general sistemáticamente en relación al Ciudadano, es algo que había aparecido en La Diligencia y en la obra de Ford, pero Wells lo utiliza de otra manera. Lo que decía André Bazin en su libro sobre Wells era que de alguna manera el uso de los techos como límite del encuadre tenía que ver con una percepción del personaje también en relación al límite de sus ambiciones y a lo que implicaba también esa fatalidad hacia donde se dirigía. Entonces no es solamente utilizar un procedimiento estético, sino, bueno, qué sentido dramático tiene la película. Lo mismo la profundidad de campo, que también uno puede buscar en películas anteriores el uso de ese recurso, pero en Wells significa otra cosa. Cuando uno ve la escena inicial, cuando se produce la firma de la cesión del chico al banquero, y en el fondo del encuadre lo ve a él jugando en la nieve mientras los padres deciden su futuro. Bueno, esa imagen tiene un peso dramático. No es solamente que está en el fondo del encuadre, sino que su futuro se decide mientras él vive como los últimos momentos de inocencia. Me parece que ahí entonces es cuando esas grandes innovaciones formales adquieren en la película bueno, un salto más allá de lo que hasta ese momento se había conseguido. Bueno, vos nombrabas recién La Diligencia, fue, digamos, era quizás el director que él más admiraba, ¿no? De hecho, entiendo que, bueno, según él mismo contó, veía muchas veces durante el rodaje La Diligencia, ¿no? Durante el mismo rodaje él veía y repasaba la película muchas veces, pero fue también con Ford que trabajó Greg Toland, ¿no? El director de fotografía, que mucho tiene que ver con el resultado de esta película y con esta incorporación, digamos, de toda esa estética vinculada al expresionismo alemán. Con esa peculiaridad del uso de ese lente de 18 milímetros, ¿no? Que genera como esa sensación de profundidad, esas líneas, ¿no? que se marcan en el plano y que generan esa sensación de un espacio que se impone por sobre los personajes, ¿no? Un gesto también moderno de una película a que si uno ve, no sé, los Oscars por ver las referencias de las películas de ese momento, casi todas las películas estaban planteadas con una jerarquía de los personajes por sobre los espacios, decorados que están diseñados para que sean transitados sin tropiezo y sin implicancia por parte de los personajes, y acá al revés, ¿no? Los espacios gravitan muchísimo, e incluso hay un montón de planos en los cuales el aire que hay por sobre los personajes es tremendo. Tal cual. Sí, 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 en ese sentido, incluso el oscurecimiento de los rostros, que era algo que el clasicismo casi tenía como absolutamente vedado, bueno, Wells se atreve a hacerlo.
incluso la fusión de géneros, porque vieron que es una película que va transitando, digo, desde una estética del noticiero en la presentación oficial de Kane, hasta pasar por secuencias musicales, momentos casi sacados de una película alemana, hasta momentos de lo que después va a consagrar el noir, o sea, también esa forma de amalgamar distintas tradiciones, ahí hay una osadía. Y una osadía en la que esa formalidad, o sea, esa estética, esa búsqueda visual, bueno, siempre está en virtud de qué historia está contando y quién es este personaje, que yo creo que en última instancia también el misterio de este hombre, y que quizás nunca sabremos quién era verdaderamente Kane, también ahí hay un salto hacia un vacío que quizás el clasicismo nunca había abordado. Y la angustia, ¿no? Porque si bien nosotros terminamos de ver ese trineo, ese final, con ese plano de detalle con el que comenzamos, ¿no? De no pasar, nos da cuenta de que hay algo del otro lado que no terminamos de conocer, ¿no? De alguna manera, digamos, la incertidumbre incluso es para los propios espectadores, ¿no? Y con esto el tema de la ambigüedad que tiene la película en todo momento, ¿no? Algo también que, que él distancia a esta película del resto de las contemporáneas, que era justamente la ambigüedad de los personajes, una ética, digamos, reprobable, un personaje que más allá de sus miserias termina saliéndosela con la suya. eh, Hay cuestiones ahí que se juegan en términos morales que son mucho más arriesgadas de los relatos que se planteaban en ese momento. Sí, sí, sin lugar a dudas, la elección del punto de vista, que es como un punto de vista opaco, no hay una empatía directa o una identificación del espectador con un personaje, sino que incluso quien nos conduce es esta especie de investigador, de periodista anónimo, que va juntando las piezas y el personaje al que tenemos que ir recomponiendo a través de sucesivas voces que van hablando de él. Bueno, en el fondo es eso, genera contradicciones. Digo, un personaje marcado por la tragedia en su infancia, y al mismo tiempo que todo lo que acumula, su poder, su intento de monumentalizarse, por eso esa fascinación por las estatuas, bueno, termina en esa soledad y en esa palabra final que de alguna manera lo vuelve a llevar a la infancia. Vos recién planteabas el punto de vista, incluso el punto de vista no solo, digamos, se disemina en muchos entrevistados, sino que incluso se yuxtapone, ¿no? Hay varias escenas, incluso en las que el punto de vista de la misma situación, digamos, es divergente en relación a cómo lo vivió uno y cómo lo vivió el otro, y allí está la puesta en escena para confirmarlo, ¿no? Mismas situaciones que se ven de un lado y del otro, enfatizando un poco esta idea de que la verdad es inasible, ¿no? Es que decir, no existe una verdad, digo, esa ubicación placentera que tiene el espectador frente a un texto clásico, acá le es negado constantemente. Estamos llamados a dudar de cada uno de los testimonios, ¿no? Que sentimos que son retaseados, incompletos, distorsionados, ¿no? Tal cual. Incluso la elección de comenzar la película con un discurso objetivo, que es ese pequeño noticiero que inicia la película inmediatamente después de la muerte de Kane. Bueno, es esa versión oficial la que se va a discutir, y todos esos testimonios van a ir armando eso, un personaje contradictorio, con muchas aristas, que en el fondo no agota su verdad, y que también la explicación de qué es esa palabra Rosberg, o sea, qué significa en la vida de él, de ese hombre, bueno, tampoco termina de resolver el enigma de quién es. Lo que hace es conducirnos de nuevo a un momento clave para la vida de él, que es el momento de la infancia, que casualmente fue clave para la vida de Wells, por eso también otro signo de modernidad uno podría pensar que es la idea de lo autobiográfico, que el cine clásico en general no tenía. Digo, las películas de esos años contaban historias que provenían o de la literatura o de guiones originales, pero en general
no había ahí este mundo interior de sus creadores, y Wells en su ópera prima ya filtra sus propios intereses, sus obsesiones y su propio mundo privado en el personaje de Kane. Exacto, digamos, trayendo un poco la película hacia acá, lo hablábamos con Paula, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que hoy, digamos, una vez que hemos domesticado esta forma de narrar, que hemos comprendido no solo la relevancia que tuvo en su momento, sino incluso la actualidad, porque la verdad que se siguen utilizando, es decir, sigue siendo una referencia esta película, justamente, una de las cuestiones es el tema de de lo autoral, ¿no? Que tanto fue discutido en el cine, digamos, la política de los autores y incluso esto fue, digamos, reactualizado, esta discusión a partir de la película de David Fincher, con, digamos, reactualizando este debate entre Bogdanovich y Pauline Kael acerca de si Mankiewicz había tenido mayor o menor intervención en la película. ¿Vos hoy qué lectura haces, Pau? Bueno, yo creo que, digo, uno puede discutir los méritos de Mankiewicz como guionista en la base del Ciudadano, no solamente el tomar como modelo la figura de Hearst, del magnate de los medios, que claramente es lo que late detrás del Ciudadano, pero me parece que, bueno, que el vaivén de la recepción de la película tiene que ver también con distintos momentos históricos. En la década de los 50, cuando la película se la redescubre después de haber tenido en el 41 un estreno bastante desgraciado, fue una película perseguida por Hearst, casi destruida, finalmente Wells logra estrenarla, no tiene ni buena recaudación ni buena recepción crítica, no gana ningún Oscar salvo Mankiewicz, que es una forma de castigo de la industria. La película se olvida durante mucho tiempo y se la recupera en los 50, cuando ya se empieza a discutir la política de autor de la mano de la revista Cahiers du Cinéma. Y André Bazin, uno de los pocos libros que ha escrito sobre cineastas, es sobre Orson Welles, y de alguna manera señala que ya con sus dos primeras películas, El Ciudadano y Soberbia, ya hay el diseño de un mundo profundamente autoral. Pauline Kael va a discutir eso en los años 70, cuando la política de autor entra en crisis, cuando, digo, entra en crisis porque la industria como sistema se revitaliza en el nuevo Hollywood, en la década de los 70, pese a que Wells es una figura profundamente influyente para toda esa generación, no solo para Bogdanovich, sino para Scorsese, para Coppola, para muchos de los directores de esa etapa. Y hoy en general, cuando la política de autor siempre sigue siendo discutida, bueno, podemos pensar a todos los directores como autores de sus películas en un mainstream como el contemporáneo, dominado por corporaciones. Sin embargo, bueno, hay algo detrás del Ciudadano que uno sigue pensando que le pertenece a Wells, que es propio de su cine, que uno incluso puede ir viéndolo en películas posteriores. Mr. Arkadin es una película que uno la puede pensar como una reescritura del Ciudadano, casi como un juego sobre el Ciudadano, y muchos aspectos de este personaje tienen que ver con el mundo de Wells. No solamente podemos rastrear su propia infancia, sus propios intereses, sino cierto fetiche en los objetos, ciertos elementos que recorren la película, solamente le pertenecen a Wells, no están ni en el guión de Mankiewicz, ni en la iluminación de Greg Toland, sino que son de él. Planteabas vos que esta película también, digamos, sirve como para pensar un poquito digamos, o es ya representa una crisis a una sociedad donde de alguna manera los valores morales están puestos en juego, están discutidos, hay como digamos, una ética de la opulencia que está cuestionada en esta película. Me gustaría saber, digamos, vos, digamos, qué sensación tenés en relación a cómo esta película anticipa algunas cuestiones a discutir respecto de la sociedad norteamericana que hoy pueden incluso ser visibles y seguir profundizándose. Bueno, yo creo que Orson Welles
quizás uno de los grandes críticos de la sociedad americana, lo hace más tempranamente que muchos otros directores, ya en el periodo posterior, en la década de los 40, y muchos que provienen digo, cuyo origen es por fuera de los Estados Unidos, el caso de Billy Wilder, por ejemplo, que ha sido un gran crítico del American Way of Life. Wells en ese sentido, si bien nace en Estados Unidos, como decía Truffaut, no había sido un chico americano, sino que había sido como un chico criado alrededor del mundo, entonces quizás esa lejanía de su país de origen en su infancia le dio una perspectiva que de alguna manera le permite hacer una crítica muy corrosiva para el periodo. Pensemos que él no solamente cuestiona los medios de comunicación, después de la década de apogeo, digo, la década de los 30, es el estallido de los grandes medios de comunicación, el cine sonoro, la radio, la prensa amarilla, y él toma como eje una figura como Hearst, y al mismo tiempo va a poner en discusión ese sistema, no solamente el sistema capitalista, sino el modo de vida norteamericano que la posguerra va a consagrar como el modelo a seguir. Bueno, él ya lo discute a comienzos de los años 40. Y encima, un año después, hace una película como Soberbia, donde cierra el díptico, es decir, vuelve un poco atrás y cuenta cómo esa sociedad americana llegó a ser la sociedad del ciudadano, es decir, esa película cuenta los primeros años del siglo XX, la era del automóvil, y pone también el ojo sobre esos aspectos de acumulación, esa arrogancia de los sectores privilegiados de las clases más pudientes de Estados Unidos, y yo creo que son las dos películas que lo destierran de la industria, que de alguna manera lo convierten en mala palabra para luego producirle cualquier película a futuro. Sí, y de hecho habrá que hacer un ejercicio importante como para, digamos, poner en valor el resto de las películas que él va a hacer en condiciones, digamos, de mucha menor libertad, de menores recursos, va a costar financiar ese cine, va a tener que hacer concesiones, y sin embargo, de todos modos, hay, digamos, películas que valen la pena ver y analizar y no quedarse en el ciudadano. Vos ofreces uno de los cursos sobre Wells y proponés un recorrido sobre su obra. Quizás estaría bueno que las compañeras y los compañeros sepan, digamos, cómo trascender el ciudadano si es que aún no lo hicieron, y cuáles son las películas que te parece que podrían proponerse como hoja de ruta atravesando el cine de Wells. Y Wells tienen digo, para mí el díptico que forman El Ciudadano y Soberbia, que son sus dos primeras películas, tienen más este componente de realismo social, si uno quiere analizar más, digo, más allá de las ambiciones estéticas y esos valores que tienen las películas, son películas pensadas sobre el presente o sobre ese inmediato pasado, un gran retrato de uno diría la América de la primera mitad del siglo XX, y la peculiaridad que tienen, que era algo que también decía Bazin, es que bueno, Wells primero filma su película barroca, que es El Ciudadano, y luego su película clásica, que es Soberbia, una película formalmente sin esa ruptura en su estructura narrativa, pero también con gran ambición en lo que es el uso de la puesta en escena. Otro nudo de la obra wellsiana para mí es su abordaje de Shakespeare. Digo, cuando él adapta las obras de Shakespeare, quizás aspira a una lectura de las pasiones universales, desde los celos en Otelo, hasta la ambición en Macbeth, hasta la decadencia en Campanadas de Medianoche, que para mí es una de sus grandes películas y además una de las grandes versiones sobre Shakespeare. Y ahí consigue un dramatismo, incluso en películas con muy pocos recursos, como puede ser Macbeth, que es una película filmada en apenas 20 días, luego de una serie de ensayos teatrales, y donde él de alguna manera aborda como el corazón de esa obra. Y después están sus dos grandes películas para pensar el cine negro, que son La Dama de Shanghái y Sed de Mal.
La Dama de Shanghái es la cumbre, uno diría, del manierismo del cine negro, o sea, el nivel de libertad que tiene ahí Welles, producido por la Columbia, y además no solamente discute la figura del Star System, o sea, él le corta el pelo a Rita Hayworth después de haber hecho ella Gilda, y de alguna manera desmonta lo que es la personalidad cinematográfica, sino que también va jugando con los propios recursos de lo que en ese momento era la puesta en escena del cine negro, y después en Set de Mal, de alguna manera pone fin a lo que es la evolución del film noir en ese periodo, una película también casi de clausura de lo que han sido las conquistas formales del cine negro, que además es, por esencia, uno de los géneros más modernos que ha dado el cine de Hollywood. El cine negro rompe casi todas las constantes de representación que tenía el cine clásico, y bueno, Welles es uno de los directores más representativos. Claro, porque el cine negro se animó a contar un montón de cosas que el cine tradicional no lo hacía. Bueno, un poco habíamos hablado de esto el año pasado cuando hablábamos acerca ay, se me fue el nombre Del gótico ahora. sureño. Del gótico sureño, exactamente. Sí, sí. ¿Vos estás de acuerdo acerca de esta idea de que de alguna manera la producción de él va decayendo? ¿O sentís como una suerte de transformación? Porque el tema es que, digamos, de alguna manera, si uno lee las entrevistas, él de alguna manera adscribe, ¿no? Él representaba su carrera como un lento caer. Sin embargo, vos recién planteaste como que hay ideas incluso un poco más maduras que van surgiendo en sus posteriores películas. Sí, yo no creo que El Ciudadano sea su mejor película, ni la única que haya que pensar en relación a Welles. Al contrario, yo creo que a mí me gusta mucho más Set de Mal, Campanadas de Medianoche, me parece una película extraordinaria. F de Falso, su última película, es quizás una de las grandes reflexiones sobre el documental y el valor de verdad que puede haber en relación a lo que el documental representa. También una película que adelanta casi, uno diría, eso va a ser un eje de discusión más de los años 90, y él lo anticipa tiempo antes. Me parece que lo que tiene El Ciudadano, la peculiaridad incluso que tiene El Ciudadano, es la mirada de un joven que, si bien tenía 25 años cuando hizo la película, había vivido mucho y había tenido una experiencia bastante vasta, era casi como una gran personalidad cuando llega a Hollywood. Hay que pensar que Welles era muy famoso en el momento en el que desembarca en la RKO para hacer esta película, había mucha presión alrededor de eso. Él también quería hacer algo diferente, El Ciudadano responde a esta necesidad de hacer una película distinta, entonces es una película que carga con todas esas autoexigencias, con la mirada de la propia industria, y después con la recepción de esa ruptura, de cómo es demasiado para lo que la industria de alguna manera parecía admitir en ese momento. Me parece que en muchas películas posteriores él regresa sobre los temas, el tema del poder, esa relación que tiene el hombre con su pasado, con el tiempo de su infancia, esta moral ambigua de sus personajes. Pensemos en el Quinlan de Set de Mal, que es quizás uno de los grandes personajes cinematográficos. Y bueno, ahí aparece entonces cuál es el valor de Welles a medida que va avanzando su obra, no solamente por lo que implicó la ruptura del Ciudadano, sino mucho más allá. No sé, Diego, ¿dónde quedó? Porque no lo veo, ¿ustedes lo ven? Desapareció. Desapareció Diego, bueno. Ahora retornará, supongo. Ahora bueno, retornará. Debe haberse cortado la conexión. Ahora regresará. Bueno, uno de los aspectos que había comentado con Diego antes cuando hablamos un poco de la película en relación a este valor que podía tener hoy, 80 años después,
me parecía eso, como muchas de los grandes cineastas que sobre todo sobrevinieron en la década de los 70, que es el periodo en el que la industria de Hollywood sortea de alguna manera su momento más crítico, que es los años 60, la competencia con Europa, esta exigencia de modernidad que el lenguaje empieza a tener en esos años, y casi toda la generación de los años 70, Coppola, Scorsese, Bogdanovich, Brian De Palma, son directores que miran a los autores americanos, pero dentro de esos autores la figura de Welles es una figura importante, y esta autoconciencia que tuvo Welles ya desde el comienzo, de la relación entre el director y su obra, por eso él en muchas entrevistas dice que el dominio sobre el montaje, el sostener el corte final de una película, es decir, que la película tenga lo que el director quiso que tenga y que nadie lo intervenga, ni un productor, ni ningún otro miembro del estudio. Bueno, eso es algo que también la generación de los 70 discutió y trató de sostener, por lo menos durante toda esa década, después va a entrar en crisis en los 80, y muchas películas de esos directores tienen grandes influencias, no solamente del Ciudadano, sino de muchas de las películas posteriores de él como director. Yo pensaba en La Edad de la Inocencia, es una película impensable sin Soberbia, porque toda la escena del baile y toda la composición de grandes de las secuencias de esa película están inspiradas en Welles, o sea que hay ahí un legado que sigue estando vivo. Ahí regresó Diego. Ahí volvió, Internet. Internet hizo chau chau. Suele pasar. Así que bueno, ahora estoy con el celular, así que si hasta que me chupe todo el crédito. En fin, cosas de la tecnología. Bueno, seguro que me perdí la parte más importante, en la que dije esa frase que después va a replicarse en redes y es la que me perdí. Bueno, en fin. Bueno, una cosa que yo te quería contar, no sé si abrieron ya el juego, porque igual es hora de empezar a charlar entre todos, pero antes, digo, planteabas vos esta cuestión de la figura del autor, ¿no? Que va, que viene a lo largo de la historia, y justamente la posmodernidad propone como, ¿no? Por lo general, en cada uno de los aspectos de tensión entre clasicismo y modernidad, aparece la posmodernidad, ¿no? Estableciendo una suerte de matrimonio, ¿no? Como haciendo un mix, ¿no? Metiendo en la coctelera ambos elementos y proponiendo una suerte de síntesis o de amalgama entre los códigos de ambas formas de representación del cine. Y en el caso del autor, vos, ¿cómo sentís hoy que gravita en el cine que se hace hoy? Digo, pensar la figura de Welles a partir de las claves del cine contemporáneo. Digamos, ¿qué aspectos de la autoría permanecen vigentes? ¿Qué aspectos de lo que propuso Welles a la hora de diseñar y crear El Ciudadano hoy pueden ser, o sentís que son recogidos, o cuáles no, cuáles han sido actualizados? Yo creo que hoy el concepto de autor está por fuera de las estructuras de producción del mainstream. Es decir, es difícil hoy pensar el concepto de autor en una película producida por Marvel, por ejemplo. O sea, ¿quién es el autor ahí? El autor del cómic, quien produce, quien pone la plata. Digo, hay como ahí una relativización de una figura de creador. Y ni siquiera es el mismo modelo de lo que era el sistema de estudios, donde uno sabía que en la cabeza de la Metro-Goldwyn-Mayer, bueno, había un magnate que es verdad que le interesaba la plata, pero que en el fondo sabía de cine y que administraba también, bueno, quiero hacer melodramas con esta impronta y quiero hacer policiales. Entonces, había un dominio de los géneros también, más puros que los que puede haber hoy, más híbridos. Entonces, el concepto de autor yo creo que se ha desplazado quizás a un circuito más periférico, donde los autores logran su validación, quizás en el circuito de festivales, y después que van a la industria, lo que intentan de alguna manera es, bueno, amalgamar su mirada con mayores niveles de producción. Entonces, bueno, uno puede pensar,
los veteranos, digo, Scorsese es un autor, nadie puede discutirlo, aunque las películas las haya hecho algunas más por encargo, como El color del dinero, u otras hayan sido más personales, como La última tentación de Cristo, pero sigue siendo un director, aun cuando lo produce Netflix, sigue siendo un director con una identidad. E incluso Fincher, que es un tipo que en su película Mank discute la autoría de Wells, él se piensa como autor. Incluso se piensa como autor cuando produce cosas como puede producir series o alguna otra ficción que no sea una película. Entonces me parece que es una categoría que quizás se ha desplazado de este corazón del sistema de estudios, que fue donde se originó, porque la crítica empezó a pensar el concepto de autoría en el marco de un sistema de estudios. Bueno, puede haber un artista cuando está regulado por productores y por gente que le pide cuentas sobre la plata que gasta y la que gana, y se ha desplazado quizás a estas zonas como más periféricas de esa producción, pero yo también creo que es una categoría muy reivindicada por la crítica. Digo, uno lee crítica, no solamente en la Argentina, sino en general, y la figura del director es una figura clave para pensar las películas. En general es una clave de entrada, de pensamiento sobre las películas, donde uno piensa de alguna manera si hay algo que una esa película con la obra anterior de su director, con el mundo de ese director, con su formación, con sus intereses. Entonces yo creo que sigue siendo una categoría lógicamente tensada y puesta en discusión por el tiempo en el que está en el tapete, pero que todavía sigue siendo fructífera para pensar y reflexionar sobre el cine. Quizás hoy está también entrelazada con esta fuerte intertextualidad que tienen los textos postmodernos, ¿no? De alguna manera hoy, autores quien conjuga de una manera particular trozos de textos anteriores, ¿no? Compartidos por sus compañeros, incluso por los propios espectadores, y que él de alguna manera, digamos, esa suerte de patchwork ¿no? Es el que no se piensa en Bong Joon-ho, en la utilización que él hace de peculiar o particular de géneros, ¿no? Entonces ahí está como lo genérico y lo autoral como tensionado, atravesado. Sí, tal cual. No, incluso si uno mira el cine coreano, no es todo Parasite, también es eso. Digo, ahí está el cruce entre la experiencia de una sociedad y la experiencia de ciertas individualidades que tienen estas citas a otras películas, a los cines de los que se nutrieron, este juego de intertextualidades, pero donde también hay un universo en cada uno. No es lo mismo Jon Bong-ho que Lee Chang-dong, que Kim Ki-duk. Cada uno tiene una mirada y eso se plasma en las películas, y dan cuenta del mundo del que vienen, de la sociedad en la que están filmando, pero al mismo tiempo también de sus propias personalidades. Tal cual, bien. Bueno, ¿les parece que empecemos la charla? A ver quién anda con ganas. A mí se me borró el chat, no sé si alguien había cantado PRI, pero estaría bueno comenzar a charlar. Y bueno, avisarle a los amigos y amigas que estén por Facebook, que si escriben a leopoldo.cineclub@gmail.com se suman al Zoom la próxima semana y ya directamente participan ustedes también de la charla. Bueno, ¿quién comienza? Héctor. Bien, Héctor, siempre presente. Bueno, sí, vamos a empezar, ¿viste? Hola, Paula, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bárbaro. Recuerdo la charla anterior cuando estuviste, que hablaste del gótico sureño. La noche del cazador. La noche del cazador. La verdad que nos fue de suma utilidad. Nunca más volví a ver una película que tratara este tema con la claridad con que vos lo manifestaste y lo que nos sirvió. La verdad que sí, Paula, estoy muy agradecido. Una pregunta. Vos cuando hablas de Soberbia, es de Magnificent Amberson, ¿no? Sí, de Magnificent Amberson, exactamente. Está bien. No, Sí, por que eso. acá se estrenó con ese título, en España como El Cuarto Mandamiento. Claro, pero en la Argentina se estrenó como Soberbia. Porque digo que esta película no la tengo, Soberbia, pero sí, está bien, es Magnificent Amberson. Es de Magnificent Amberson, Y digamos, coincido con vos, bueno,
No es la mejor, a mí no es la película que más me gusta de Wells. Realmente la vuelvo a ver, o sea, me parece un compendio de genialidad, pero ¿viste? Creo que sí, que la película te involucra al espectador, porque como vos decías, no hay empatía con el personaje, pero tampoco es que la película está condenándolo, ¿viste? Porque muestra las facetas, digamos, es un ser humano, ¿no? Que en definitiva lo que te reclama es que lo quieran, ¿viste? Me parece, bueno, ustedes lo dijeron bien, los recursos narrativos, ¿no? El uso del gran angular, ¿no? Para poner a la mayor cantidad de personas dentro del plano, ¿no? No ir a plano, contraplano, me parece espectacular. Pero también el tema de las voces, ¿no? O sea, la distancia de las voces. Pero lo que más me llama la atención de la película y de Wells en esa etapa es el valor que él le da, en primer lugar, lo que ustedes decían, ¿no? Al tema del autor. Y en esta está puesto de entrada. Esta película es mía, no jodan. El autor soy yo, la RKO, ¿viste? Todo. Y en los Amberson también. En los Amberson, cuando aparece, creo que es el micrófono que baja. Exacto. ¿no? El artificio está a la vista. Claro. Y después digamos, el final, cuando él presenta, porque yo creo que a esa altura no se usaba mucho eso de presentar al actor, o sea, fulanito de tal, Con el personaje. Con el personaje. Me parece que él es como que, aparte dice, estos pibes vienen de la escuela de teatro, bueno, aparece Potter, ¿no? Me parece que es como decir, bueno, el tipo es como que les da un lugar, una presencia así, de sus carreras, que bueno, después con Cotten hizo muchas otras cosas, ¿no? Bueno, no, eso nada más, y volverte a agradecer aquella charla por Gótico Sureño. Muchísimas gracias. En relación a eso que decían de los actores, sí, eso también es una gran novedad. O sea, él lleva un grupo de actores del Teatro Mercury a una película de estudio, digo, y los protagonistas, además de él, son actores que prácticamente no habían tenido ninguna aparición en el cine, y él además anuncia premonitoriamente que Joseph Cotten se va a convertir en uno de los actores más importantes del cine americano, y realmente lo fue en los 40, si uno repasa la filmografía de los 40 y 50 de Cotten, es extraordinaria, así que Wells ahí tenía también un buen ojo para los actores. Mariana pregunta qué película es la que más te gusta, que se de mal. Qué película ahí, Sé de mal. Sí, Sé de mal. Sé de mal, ¿cómo es la otra? La Dama de Shanghái. La Dama de Shanghái. Bueno, son esas cosas, ¿viste? A lo mejor esta uno la vio tantas veces. Me acuerdo que la vi. Teníamos 20 años más. No, yo la vi antes que vos. Yo la vi, me acuerdo en Icana, que era un instituto de enseñanza en inglés, y ahí la primera vez que, qué sé yo, era un pibe, y me acuerdo que fue la primera vez que escuché eso de los techos, ¿viste? Digo, ¿qué es esto? ¿Viste? Pero como decía vos y Diego, no es que él inventó el contrapicado y que se vean los techos, pero porque yo creo que está en otras películas, ¿no? O sea, no. Sí, algunas películas argentinas, si buscas, hay profundidad de campo anteriores a esta. Pero bueno. Lo que pasa es que pone todos esos recursos que ya estaban todos juntos. Claro, y como dijiste vos, con un significado, o sea, tiene realmente es cierto, o sea, ahora la idea esa me parece, cuando esa escena famosa que está la madre, el padre y el pibe allá atrás, bueno, o sea, no es un profundidad de campo casual. Tal cual. Bueno, incluso hay varios planos que simulan una profundidad de campo que en realidad está lograda por efectos especiales. Claro. Incluso hay algunos planos en los que está forzado, es decir, el lente no llegaba y lo generaron por efecto, esa profundidad. Tal cual. Por eso llama la atención 25 años y anda pidiendo, o sea, el capricho, el nivel de amor. Yo quiero un poco de esa autoestima que el tipo tiene. Tal cual. La verdad que 25 años y el tipo se planta en un estudio de decir, acá se hace todo esto, ¿no? Porque realmente era como jugando. Ahora, tenés que tener ánimo de jugar cuando tenés la responsabilidad de invertir esa cantidad de dinero y que salga exitosa. Digo, esto en el marco de los estudios, ¿no? Todavía esa lógica mercantil donde tenías esos sabuesos oliéndote la nuca
con un tipo, con un multimillonario queriendo directamente, si puede, secuestrarte para que no salgas a decir lo que estás a punto de decir. Digo, hoy pensar en Magneto es un chiste al lado de lo que representaba Lo que era William Hemsworth. Hurt, ¿no? Claro, era Ajá. tremendo. Incluso hasta este tema, ¿no? Que de romper la cuarta pared, ¿cuántas veces los personajes miran a cámara, ¿no? O sea, hay un nivel de insolencia en esta película. A mí no me llama la atención que en ese momento eso haya sido tomado como simple petulancia, ¿no? Como un gesto altanero. Hoy lo Exacto. reivindicamos porque nos parece asombroso, pero digo, se animó a todo lo que se le ocurrió, o por lo menos eso parece al ver la película. Tal cual. Sí, sí, además, pensemos que él firma el contrato después de la Guerra de los Mundos, y está un año sin hacer ninguna película, pasando de un proyecto, primero tenía el del Corazón de las Tinieblas, que no puede filmar por varias razones, hasta que después, bueno, encuentra, ya está premiado por el tiempo, y entonces, bueno, saca adelante el proyecto del Ciudadano. O sea, todas las miradas estaban puestas sobre él, por la demora, por esta especie de, bueno, a ver ese chico tan famoso y que ocasionó lo que ocasionó, a ver qué película va a ser. Entonces, bueno, también el Ciudadano está presidida por eso, por esa expectativa y esta cosa de decir, bueno, pero este pibe, ¿quién se piensa que es? Que fue un poco la recepción de un sector de la industria, del periodismo, bueno, era casi inevitable. Bien, ¿hay alguien más que quiera sumar su opinión respecto a esta película? Me interesa saber qué les pasó ahora, que han vuelto, si les ha vuelto a maravillar, si no, si de repente algún pasaje adquiere peculiar relevancia, no sé. Alguien que sume su mirada. ¿Se han intimidado con el Ciudadano? ¿O les El ha Ciudadano intimida, aburrido? así como despierta vocaciones, que es un poco lo que le ha pasado a Bogdanovich, también intimida, sí, sí, es, es una película que genera eso. Mira, Diego, buenas noches, ¿Cómo va, Pascual? Paula. Me encanta Paula porque la leo a veces en página 12, es una crítica, me encanta, realmente me gusta, muy clara, y después sabe demasiado para mí. La película a mí me parece bárbara, ¿viste? Pero no deja más de trascender de lo que en aquellos años estaba mostrando. La prensa estaba en su auge, es un trabajo que conozco muchísimo adentro, periodismo, pero hoy no cambió mucho, ¿eh? Sigue estando la información, la soberbia, es muy difícil, o sea que el autor en ese momento muestra, como decía Paula, su idiosincrasia, su ego exterior, y lo manifiesta en su película, no hay ninguna duda. Para mí, digamos, no me dice nada, pero muestra el poder, la soberbia, que no pasaron cuando 80 años, bueno, sigue estando en el mismo plano como humanidad, digamos. Pero me gusta porque te invita a la reflexión, de ver, digamos, más que nada porque yo conozco esa industria bastante. Ahora se está perdiendo, pero ¿qué va a hacer? Surgirán otras cosas, Paula, así que seguí escribiendo, seguí criticando, que es maravilloso lo tuyo. Muchas Gracias, gracias. Paula. No, de Gracias, nada, Pascual. Bueno, estaba ahí Catalina, pero justo se me corrió, así que... No, pero ahí vuelve, viene, ahí vuelve. viene. Ahí volvió. Ahí volvió. Ya volví, andá. Tuve que poner el cargador porque me quedaba, como Diego me quedaba. Buenas noches. Me llamó la atención, bueno, toda la película, obviamente, pero el principio, ¿no? El inicio. Yo no había buceado sobre el tema, bien nuevito lo agarré, sabía de esta película muy famosa, pero no tuve noticia de ella, de modo que como espectador era absolutamente novel. Y las primeras escenas me parecieron muy modernas, técnicamente hablando, aunque no sé mucho de técnica, pero me refiero a esa ambientación, la música, los sonidos, las luces y las sombras,
De modo entonces que dije yo, bueno, entonces este ciudadano no era lo que yo pensaba que iba a ver, sino que esta es una película de suspenso, tal vez hasta policial, ¿no? ¿Quién fue el asesino? ¿Cómo murió este hombre? Y utilizó un buen tiempo para hacer esta presentación, de modo entonces que uno decía, bueno, vamos a seguir en este sentido y después de a poco va cambiando, de a poco va cambiando y nos va mostrando otra cosa. Entonces, eso me resultó muy bien logrado, esa imagen fantasmagórica, las sombras, las estatuas, esos monos que están allí, porque esto es una suerte de zoológico privado, ¿no? Con una comparación odiosa me hizo acordar de los cocos de Córdoba, ¿no? En donde se mezcla todo. Alguno que haya ido allá a los cocos, al laberinto, habrá encontrado ese mismo en versión nuestra. Pero bueno, eso me resultó muy interesante, el sonido, ¿no? Va subiendo el sonido de a poco silencio, se oscurece, luego otra vez aparece la luz, el sonido, muy bien logrado, y después va cambiando, lo que yo quisiera preguntar, compartir, es el tema del título, El Ciudadano. Me parece que por ahí está lo que subyace, ¿no? Lo ideológico, lo que subyace y que no se dice directamente. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo analizaste vos? Y bueno, yo creo que la idea, piensen que el título original es Citizen Kane, o sea, también es la pérdida de un mundo privado, que es el de la infancia, que es cuando él pasa de manos de sus padres a este mundo del dinero y de la banca, y la construcción de una vida pública. O sea, toda la película es la tensión entre ese imaginario público que él desarrolla a través del periodismo, luego a través de la política, ese anhelo de lograr en la admiración y en la devolución, digo, quiere que lo voten, quiere que lo quieran en el fondo, quiere ser alguien importante, quiere que lo recuerden, para reparar algo que es eso que ha perdido, ese vacío que tiene que ver también con ese inicio. Por eso la soledad, eso que vos marcabas del inicio de la película, una soledad marcada por esa excentricidad, el zoológico privado, las estatuas. Bueno, afirma de alguna manera un hombre que quiso y lo tuvo todo, pero no tuvo lo que más le importaba. Claro, porque ese significado primero de ciudadano, ¿no? Que tiene que ver con el individuo que pertenece a una comunidad que tiene identidad, aquí es trascendido ese sentido primero, ¿sí? Porque ya lo relaciona con el ámbito del poder. De modo entonces que nuevamente, incluso en el título, tuve que hacer un estudio distinto del que presuponía. Primero una película de suspenso, y digo, bueno, ¿cómo se va acercando esto a lo social por el título mismo, ¿no? Para terminar con un proceso psicológico, ¿no? Un drama interior que resulta angustiante. Pero bueno, eso quería compartir. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Sí, está todo, no como lo planteaba Paula, ¿no? Esa hibridez en los géneros, ese juego incluso con esto creo que estaría complacido, Well, si te escuchara, en cuanto a esa desorientación que van planteando todos estos códigos que están anclados con lo genérico, pero luego vira hacia otro terreno. De hecho, incluso ese inicio al que te referías, ¿no? Profundamente moderno, en tanto no es narrativo, sino es descriptivo, ¿no? Va del plano pequeño y va después al plano general. Uno dice, ¿dónde estoy entrando? ¿Qué es esto? Bueno, cuando estamos permanentemente construyendo sentido, ¿no? Que es un poco la actitud
que propone el cine moderno a los espectadores. Tal cual. Estaba Mirta y vamos, la anoto a Alicia. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? La verdad Hola, que a Alicia. mí El Ciudadano es una película que siempre que la veo me maravilla. Es decir, siempre le encuentro algo que me encanta. Eh, como las cámaras, ese juego de luces, la cámara que va mostrando lo que está buscando, ¿no? Como como el final, donde nos muestra que digamos, el acertijo, ¿no? Claro. Es decir, que muestra al espectador, digamos, el acertijo sin decirlo, ¿no? Esa cámara omnisciente que va mostrando distintas cosas. Y bueno, seguramente El Ciudadano Kane es una de esas películas que se usarían para psicología, ¿no? Para estudiarlo. Porque, bueno, tiene un montón de vericuetos de personales, de su personalidad, que son para analizar. Pero bueno, la película me encanta, siempre me gusta verla. Eso quería compartir. Gracias, Mirta. Bien, Alicia. Bueno, hola Paula, ¿cómo estás? Mira, Hola, Alicia. ¿qué decís? A mí me encanta todo lo que la estuve escuchando atentamente, la verdad que es una maravilla, te felicito. Yo creo, a mí lo que me da de Kane, él es el personaje, mucha pena, mucha pena. No puede concretar ninguna relación amorosa, no puede, fíjate en lo que hace con la gente, lo mismo que hace con los objetos. Los acumula, los recicla, los hace como él quiere que sean, lo mismo hace con las personas. Tiene un vacío interior. A mí cuando la vi por primera vez me impactó la escena de la de todos, la de la profundidad de campo, la que están con los padres. El poder, el valor que le da él al dinero, él lo tira, lo recicla, lo hace. Lo que tiene es ese gran vacío interior, ¿no? Porque, bueno, yo acá, inclusive con las personas, lo que hace, cuando quiere convertir a esa mujer en una cantante de ópera y la hace pasar por todas esas penurias, es una historia de posesiones para mí. Él posee, pero en realidad está absolutamente vacío, no es feliz de ninguna manera. Hay un diálogo que él tiene con Lennart cuando pierde la elección, y él le dice, yo lo anoté, hablas con la gente como si te perteneciera, hablas de concederle sus derechos como si pudieras regalarle su libertad, como recompensa a sus derechos prestados. Escucha esto, Charles, cuando tus queridos humildes se unan, eso va a resultar algo más grande que tus privilegios. Y entonces, no sé realmente qué es lo que harás. Navegar hasta una isla desierta y ser dueño y señor de los monos, le dice. Él es dueño y señor de todo, de sus parejas. En la ópera, cuando la mete ahí a actuar a la mujer, y no aplaude nadie, y se lo ve a él aplaudiendo, 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 y no pasa nada, me produce una angustia y una pena tremenda por ese personaje, ¿no? Eso es lo que a mí me transmite. Detrás de todo eso siento como la pena de él, ¿no? Puesta, por supuesto, en imágenes. Después me fascina la fotografía y la iluminación, me quedo viendo los cuadritos con esos rayos de luz que salen de las ventanas, eso me pareció fascinante. Pero bueno, lo principal, lo que a mí me impactó es eso, ¿no? La imposibilidad de ser feliz, de amar, viendo un objeto, lo que es el amor, ¿no? Alain Touraine, el sociólogo, decía, para hablar del amor, agarraba un huevito de lapislázuli. Entonces le decía al entrevistador, en estos momentos de virtualidad, uno necesita amar por reconocer al otro como otro y amarlo, y poder amarlo. Eso es para mí
el kit de la cuestión, ¿no? La imposibilidad de amar y de todas las cosas para él son posesiones. Por eso cuando remite a Rosbaum es justamente el momento en que él fue persona, digamos, Tal cual. venía a sí mismo. Bueno, eso es la interpretación y cómo lo sentí yo, ¿no? Muchísimas gracias, Paula, la verdad, un placer escucharte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Bueno, está abierto el micrófono, no sé quién más se quiere sumar. Creo que Héctor tiene la manita Sí, levantada. Héctor. Venga. No, algo que me había quedado en el tintero. No, una escena que para mí es maravillosa de esta película es la de los desayunos. O sea, el paso del tiempo y a la vez el desgaste de una relación. Creo que es Cotten que antes de, o sea, Legan que dice, era un matrimonio como cualquier otro, ¿no? Y entonces empieza todo eso que los desayunos son cada vez, digamos, va desde los tiernos, del primero, ¿viste? Al último, creo que son 6 desayunos, 5 o 6. Al último, que bueno, están separados, ¿no? Cada vez son más. Cada uno lee su diario. Cada uno lee su diario, como si uno leyera, qué sé yo, Página y el otro lee La Nación. Y cada vez son más breves los encuentros, y cada vez más separados. Lo último, la mesa mide como 5 metros, y hay unos arreglos florales que los separan, y sombras. Pero me llama la atención cómo está intercalado, hay como unos separadores, que vos no sabes bien qué son. Si es que la cámara gira sobre sí misma, si es un tren, si son las mismas como es las rotativas, ¿no? O sea, nada, eso, pero la secuencia esa, no sé si llega a durar 2, 3 minutos, está resumido en ese espacio todo, digamos, cómo se ha deteriorado esa relación. Bueno, por supuesto las otras escenas, los espejos, las contraluces, como decía la compañera, son magníficas, pero esa me parece espectacular cómo resume él el deterioro de eso, como eso, ¿no? Ese matrimonio ha naufragado, para decirlo poéticamente. Sí, el tema, ¿no? El montaje de la película es espectacular. Ese recurso que decís vos, que es la elipsis por barrido, ¿no? La cámara gira velozmente, ¿no? Y esa fugacidad propone una suerte de acuerdo entre espectadores y directores, que ahí ha habido un salto temporal. Es una forma de proponer, pero también lo hace por corte directo, ¿eh? Hay en otros momentos, digo, hay elipsis, digo, por transición también, ¿no? Por corte directo, por barrido, pero permanentemente está imprimiéndole velocidad al relato, elipsando momentos, que también es, de alguna manera, como decía Cristina, digamos, advertir el dispositivo, ¿no? Otro gesto de modernidad que tiene la película, en este caso a través del montaje, y después el tema de la cámara, ¿no? La cantidad de movimientos de cámara que no están acompañados o justificados por movimiento interno en el cuadro. No es que hay un personaje que se traslada y entonces aprovechamos eso para poder mostrar el lugar, no. La cámara va hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, y ahí no hay ningún problema en que eso se vea, lo cual también es una osadía para ese momento. Sí, incluso muchos de esos recursos de corte, el barrido y eso, ya eran anacrónicos en los 40. O sea, Wells recupera un montón de procedimientos, incluso el cine mudo. Por eso el dispositivo es aún más artificial, porque son formas que habían entrado en desuso para la narrativa clásica, donde en general lo que predominaba era más el montaje transparente, donde el espectador fluyera por la película sin que nada lo incomodara. Y esa secuencia está más concebida en relación a lo simbólico, bueno, el deterioro del matrimonio, que a lo narrativo. Ahí hay como una gran novedad, es decir, utilizar una secuencia de montaje no para contar algo, sino para, a través de esos sucesivos desayunos, dejarnos en claro que ese matrimonio se ha terminado. Sí, incluso pareciera como el montaje soviético, ¿no? Que, sí, digamos, sí, son... Incluso las primeras planas de los periódicos, cuando, por ejemplo, va catapultando a su pareja y demás, que recupera, digamos, ese recurso de 20 años atrás.
Tal cual. Bueno, y algo que no se ha dicho, digo, Violeta se anotó, bien. El tema del sonido, ¿no? Como ya no es de alguna manera un acompañamiento de la imagen, ya Para nada. construye sentido por su cuenta, ¿no? Además de la música de Bernard Herrmann, que es tremenda. Para el Violeta. sonido, no, para una última cosa, para el sonido, una escena que es clave es la de la muerte de Susan. Cuando ella agoniza, vieron en la cama, que tiene como una especie de respiración fuerte, que tiene que ver con esta cosa de lo mortuorio, y en el fondo del cuadro los golpes de él que quiere entrar en la habitación. Entonces ahí todo ese trabajo de sonido ahí es perfecto, como no lo utiliza convencionalmente para afirmar el sentido de las imágenes, sino para discutirlo. Acá estamos dos, Violeta y Alberto. Bien, bienvenidos, ¿cómo están? Mirá, quiero volver al guión. Hay un tema, digamos. Wells, poquitos años antes, en el teatro, estaba trabajando ya intensamente sobre Shakespeare, digamos, ¿no? Adaptaciones, llevarlo a Haití, bárbaro. Y siguió trabajando toda su vida sobre esto. El texto, digamos, es en ese sentido muy cercano a las vanitas que se hacían en el siglo XVI. ¿Viste? Esa imagen que uno tiene del tipo rico y poderoso que tiene la muerte al lado, digamos, ¿no? La muerte que siempre recuerda que todo es transitorio y que la vida, digamos, del hombre no tiene mucho significado, ¿no? Es decir, vos fíjate que la película empieza con la muerte de este personaje, ¿no? De alguna manera toda la película trabaja sobre ello, ¿no? Y termina ahí también, es decir, la escena del trineo quemado, ¿no? Ese es el colmo de la vanitas, ¿no? Es decir, claro, el texto este es de Wells y de Mankiewicz. En Mank te dicen que el texto es de Mank, digamos, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿No? Porque yo veo mucho Shakespeare ahí por detrás del ciudadano. Sí, yo también veo mucho Shakespeare, me parece que Wells ha sido quizás uno de los directores que mejor ha entendido la validez, o sea, la vigencia de Shakespeare en la modernidad. Incluso sus adaptaciones han sido rupturistas. Pensemos que él hace Macbeth casi al mismo momento que Laurence Olivier hace Hamlet, que hace una versión absolutamente didáctica y convencional, y bueno, Wells hace algo totalmente diferente. Y bueno, y la posición de Fincher, digo, en ese sentido, bueno, yo no coincido, ni siquiera me parece una gran película, Man, pero además de eso me parece curioso porque Fincher hace una película sobre un personaje bastante parecido al del Ciudadano, que es Red Social. O sea, él también cree que Zuckerberg crea Facebook un poco por haber perdido a la chica de su adolescencia, o sea que en el fondo esa relación entre el reconocimiento público y la conquista del poder y el mundo privado, que es un poco la clave del Ciudadano, bueno, Fincher la retoma, o sea que en ese sentido quizás Fincher en Mank está discutiendo a un director que en el fondo también lo ha influido o también lo ha marcado. Por lo menos esa es mi opinión, mi idea. Quizás hay compañeros o compañeros que no lo saben, ponen Mank es una película de David Fincher en la que se trata sobre justamente Mankiewicz, recuperando un poco esta idea de que digamos, su participación fue mucho más gravitante de lo que Wells reconoció, y ahí digamos, se dramatiza en modo de ficción cómo fue el proceso de redacción de la película. Por eso nos referimos. Catalina. Sí, respecto de Shakespeare. Shakespeare es el padre del existencialismo, ¿no? Es el primer antecedente del existencialismo. Y ahí el tema de la condición humana está absolutamente presente en la ambición, en el poder.
y cómo la ambición y el poder destruye al hombre, ¿no? Está en Hamlet, está en Macbeth, está en el Rey Lear, y aquí aparece eso, ¿no? Porque es un hombre que, como decía Alicia, el tema del amor, el amor parece estar reñido con el poder, con la ambición, y por eso sucumbe, ¿sí? Por eso me parece que hay mucho de Shakespeare, ¿no? Evidentemente, sí. Sí, de hecho está esa frase, ¿no? Bueno, de no haber sido rico podría haber sido una buena persona. Sí, incluso en la relación con sus dos mujeres, la primera, la de los desayunos, que en el fondo lo que lo une a ella es el apellido el apellido que ella representa, o sea, el lugar público que ella le brinda a él, y la unión con Susan, que es de alguna manera, creemos, la mujer a la que más quiso, por lo menos a la única a la que pudo haber querido. Él la conoce cuando va a ver las cosas que han quedado de su madre y de su infancia. En ese momento en el que va a ese depósito, ahí conoce a Susan. O sea que es el personaje que está claramente unido al mundo perdido, que es el mundo de la infancia, y el querer convertirla a ella en alguien exitoso, incluso destruyéndola, en el fondo es ese intento de recuperación de algo que para él está irremediablemente perdido. Bien, bueno, ¿alguien más? ¿Algún compañero o compañera que quiera sumar? ¿No? Cerramos acá entonces. ¿Qué les parece? Bien. Bueno, Pau, un placer enorme que nos hayas visitado nuevamente. La verdad que nada, siempre escucharte ilumina, aparte, como decía, ¿no? Hablás como escribís, por eso también invitamos a leerla a Pau en Radar, en La Nación y también en Hacerse la Crítica, ese espacio en el que yo cada vez más espaciadamente participo. Ya volveré, Pau, te lo prometo. Te esperamos ansiosamente. La verdad que un lujo, Paula, un lujo. Pero bueno, tenerte con invito a nosotros. todos a leer, a ingresar ahí, a hacerse la crítica. Hay un montón de compañeras y compañeros súper capaces y ahí prestos a compartir sus ideas en relación a las películas. Muchas gracias, Paula, por haber venido. Así como estuviste en el 2020, 2021, quizás en el 2022, también te pedimos que te des otra vueltita, ¿no? Porque siempre es un envión hermoso el escuchar a una persona que sabe tanto y aparte gusta tanto de aquello que sabe. Así que bueno, placer, Pau, tenerte acá. Es muy simple para ella, todo porque disfruta lo que hace. Es muy simple. Muchas gracias. Bueno, gracias a Buenas todas y a noches. todos. La semana que viene tenemos estreno, volvemos a ver películas actuales. Quizás Pau ya la vio, La Chancha de Franco Verdoya. Una película sumamente interesante, un abordaje peculiar de un tema que es sentido, digamos, por parte del director. No quiero adelantar el contenido de la película, sí decirle que es una película que vale la pena verla, pero también mucho más hablar con su director. Así que Franco Verdoya va a estar acá visitándonos el próximo martes para hablar acerca de esta película. Así que ahí volvemos, ¿no? A los estrenos aquí en el Leopoldo Cine Club con esta película que tiene nada más y nada menos que 7 nominaciones a los premios Cóndor. Así que bueno, otro lujito que nos damos acá en este espacio. Bueno, beso a todas y a todos. Que tengan un lindo fin de largo y nos vemos. Termina el fin de largo y volvemos con más Cine Club. Un beso. Sí, señor. Gracias, buenas noches. Chao. Abrazo a todos. Chao, beso. Chao, chao. Chao. Chao, chao.